esta porción de la Escritura. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. Lucas capítulo 19, del versículo 11 al 27. Vamos a leerlo como generalmente lo hacemos, hermanos, de manera alternada, con mucha atención. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban en el reino de Dios, se manifestara inmediatamente. Se fue a un país lejano para recibir un reino. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él un embaradas diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Y no le diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él les dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y no diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y no otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en tu compañero. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: más siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadme la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo lo que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le dará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá, decapitadlos delante de mí. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, por permitirnos, Señor, con libertad abrir este libro maravilloso, Señor, que nos dejaste para saber quién eres tú, para saber cómo deseas que caminemos, Señor. Venimos a escucharla, Señor, y que a través de ella nos hables a nuestro corazón y sigas transformando nuestra manera de vivir. Queremos honrarte, Señor. Por ello te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, Señor, nos ilumines para que podamos entender tu enseñanza, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto en su tiempo para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestra serie Las parábolas de Jesús. El contexto, hermano, viene en este capítulo antecedido de una historia muy importante, pero pudiéramos entender, hermano, por la lectura que realizamos, que se asemeja a otra parábola. ¿Recuerda cuál? La parábola de los talentos. Si bien es cierto, hay semejanzas, hermanos, no es la misma parábola. Hay palabras que
pudieran sonarnos familiares con respecto a lo que leímos, pero no es la misma parábola que la que está en Mateo, ¿sí? Hay similitudes, reitero, pero hay diferencias. Esta tiene dos aspectos importantes, hermanos: la autoridad de Dios, de Jesús mismo, y la responsabilidad del creyente. La autoridad de Jesús y la responsabilidad del creyente. Decía yo al inicio que nuestra parábola viene precedida, hermanos, por una narración maravillosa, extraordinaria, del poder transformador de Dios, porque en esta historia con Zaqueo vemos la bondad de Dios, vemos su misericordia, vemos su perdón en ese personaje, ¿verdad? Un personaje que era odiado por ser un publicano, un recaudador de impuestos, un personaje que era rechazado y despreciado por la sociedad. Era un hombre rico, ese Zaqueo, y tuvo un encuentro con Jesús. Jesús lo miró, recuerda usted, en ese sicómoro, en ese árbol, que se subió a él porque era un hombre bajito y esperaba ver a Jesús. Sabía de él, había escuchado de lo que Jesús había realizado. Y durante ese encuentro con el Señor Jesucristo, Zaqueo, ocurrió algo muy importante en su corazón. Y Zaqueo le dijo al Señor, parafraseando, que lo que él tenía iba a dar una parte para la gente que era pobre. Pero que también él le dijo que si había defraudado a alguien, si había abusado del cobro de impuestos, le iba a devolver, ¿cuánto? ¿Recuerda, hermano? ¿Cuánto? Cuadruplicado. Así es. Algo había pasado en la vida de ese hombre. Vemos evidentemente, hermanos, que cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, su vida cambia. Su vida es transformada. Hubo una conversión del alma, un nuevo nacimiento en el corazón de Zaqueo, en su propia casa. Incluso el Señor Jesús, hermano, le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, ¿a quiénes, hermano? Aquellos que se habían perdido. Este es el contexto de ese capítulo, y precisamente, hermanos, después de su encuentro con Zaqueo, Jesús va camino ¿a dónde? ¿Recuerda? Va camino a Jerusalén. Va camino a Jerusalén, y es precisamente en ese trayecto en donde Jesús enseña esta parábola, en la que tenemos que considerar también el contexto social de ese momento, para interpretarla correctamente, por supuesto. El pueblo judío, hermano, en ese momento se encontraba bajo el yugo romano. Sí lo recuerda, ¿verdad? Se encontraba bajo el yugo romano, por ello anhelaban y esperaban a un libertador. Esperaban a ese libertador que los librara de la esclavitud en la que se encontraban, de esa opresión romana. Pero estas personas esperaban un libertador político militar, ¿lo recuerda? Esperaban que los liberara en ese contexto, y que viniera precisamente a establecer su reino. Querían que Dios cumpliera las profecías del Antiguo Testamento que afirmaban que les sería enviado un rey a establecer un reino. Entonces decían: vamos directamente a Jerusalén, ya estamos cerca, seguramente Él es ese rey que nos va a dar libertad de esta opresión. Ese era el pensamiento en ese contexto, hermanos. Por supuesto, el Señor Jesús no venía a dar libertad político-militar, sabemos eso nosotros. Entonces, con la finalidad de ilustrar que aún ni siquiera era el tiempo de establecer ese reino, tenían que pasar todavía más eventos, hermanos. Y con la finalidad de sacar del error a las personas que pensaban que ya era el momento de que venía el Señor a establecer un reino, con esa finalidad es que el Señor Jesús escribe esta parábola, para decirles que el reino
aún no vendría, sino que vendría en un futuro. Pero que mientras eso llegaba, sus siervos, los cristianos, deberían de ser fieles para hacer el trabajo que Él les iba a asignar. El Señor ahora entonces, hermanos, nos dice a nosotros también, en este contexto, que debemos hacer, ¿qué es lo que debemos hacer mientras Él regresa? Zaqueo fue convertido. ¿Qué tenía que hacer Zaqueo ahora con su vida como seguidor de Cristo? ¿Qué tenemos nosotros, hermanos, ahora qué hacer como seguidores de Cristo mientras Él regresa? De eso se trata la parábola, hermanos, de las 10 minas. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca precisamente de ¿dónde, hermanos? De Jerusalén. Ellos pensaban que el reino de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Se manifestaría ¿en qué momento? De inmediato. Y esa palabra, hermanos, manifestarse, en el griego original tiene algo muy interesante. ¿Por qué, hermano? Porque es un término, fíjese qué tremendo, es un término, hermanos, marítimo. ¿Qué tiene que ver un término marítimo con la palabra manifestarse? Bueno, es en este sentido. Es como ver, hermanos, al horizonte, cuando va en un barco en alta mar y alcanza a ver un piquito de tierra. Alcanza a ver a lo muy lejos que hay tierra allá adelante. Alcanza a vislumbrar que se acerca a la tierra. En ese sentido, la palabra manifestar es como estos hombres en esta sociedad alcanzaban, como en el mar a ver la tierra, alcanzaban a ver inminentemente que ya el reino de Dios iba a establecer, pero estaban equivocados. ¿Sí? Estaban equivocados, dice aquí Lucas, esa narración. El hecho de que el Señor se acercara, hermanos, a Jerusalén, hacía pensar al pueblo judío que había llegado el tiempo para que Jesús los libertara de esta esclavitud romana y estableciera su reino, como dice aquí Lucas, inmediatamente. Ellos pensaban esto, pero aún no era el momento. Su reinado, hermanos, no comenzaría con su entrada triunfal en Jerusalén, sino con su exaltación en la cruz del Calvario, hermanos. Allá apuntaba todo esto, ¿sí? Y en su resurrección, claro, al ir con su Padre a estar en su diestra. Por ello Jesús, hermano, para corregir estos conceptos erróneos que tenía el pueblo judío en ese momento, en este contexto histórico, es que enseña esta parábola en la que habla de sí mismo y encomienda en su partida, en su ausencia y su regreso, para que aquellos que le siguen, hermanos, trabajen y entreguen cuentas. Dice el verso 12, Lucas 19:12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Para qué, hermanos? Dice ahí, para recibir un reino y volver. Vea cómo inicia la narración de Jesús hablando acerca de un hombre. ¿Qué característica tenía este hombre, hermano? Dice la Escritura que era un hombre noble. ¿Qué implica que una persona sea noble? ¿Qué implica, hermanos? Una posición social. No era cualquier hombre. Era un hombre que apuntaba hacia un reino, ¿no? De la nobleza. Donde hay, exactamente, era un hombre noble. ¿Quién es un noble? ¿A quién está representando ese hombre de la nobleza, hermanos? A Jesucristo. Recuerden la enseñanza de las parábolas. Son situaciones terrenales, algunas son ficticias que el Señor Jesús usó para dar una enseñanza espiritual. Esa es una parábola, hermanos, a grandes rasgos.
Y aquí habla de un noble. Un noble puede apuntar, por supuesto, a una corte real. ¿No es cierto, hermanos? Habla de que no era cualquier persona. Aquí ese noble está representado por Cristo mismo. Si nos damos cuenta, hermano, por lo que leímos y lo que estamos iniciando en el verso 12, está apuntando a que ese noble recibió un reino que tuvo que irse, pero que iba a regresar. ¿A qué le recuerda esto, hermano? ¿A la muerte? ¿A la resurrección? ¿A la partida del Señor? Pero ¿saben? Ese rey va a regresar, hermanos. El rey regresa, viene pronto. Y no lo busque por tiempo, porque es una porción larga, pero mire, lo podemos poner en la pantalla. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Esto de la muerte, resurrección y ascensión, aquí se ve, hermanos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué sucedió, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y esta muerte fue muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, ¿verdad? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, hermanos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, aquí está expresada la autoridad de Jesucristo, hermanos. Él es Señor, el Curios. La autoridad de nuestro Dios y Señor. El nombre de Jesús. Para que ante ese nombre se doble toda rodilla, hermanos. En los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Fue exaltado. Todo ojo lo verá en su momento. Esto se va a cumplir, hermanos. Él regresará. Dice Lucas 19:13. Negociad entre tanto que vengo, que yo regreso. Antes de ir a recibir su resto, no es algo sumamente importante como en otras parábolas lo que les entregó. Solo es como un dato, equivale a tres meses de un salario en aquel tiempo. Ahora, ¿qué representan las minas, hermano? ¿Qué representa? En estricto sentido, hermano, es la palabra de Dios. Es como un tesoro que nosotros tenemos, ¿no es cierto? No era el valor de la mina muy alto, ¿no? Pero el Evangelio tiene un gran precio para nosotros. No era mucho dinero, pero era algo importante en valor a aquel noble. Si estamos hablando de Jesús, claro que tiene una importancia su palabra para él y por supuesto para nosotros como sus hijos. Para el incrédulo, hermano, ¿cuánto puede valer la palabra de Dios? ¿Qué valor tiene? ¿Ningún valor? ¿Cómo la consideran, hermanos? ¿Un libro más? ¿No? ¿Qué más? Que es una fábula. Algunos por ahí dicen que, bueno, cuenta historias bonitas de cuestiones morales, ¿no? Pero no creen. Es un libro como algo histórico. Bien, así es, hermanos. Pero no como lo que nosotros hoy entendemos. No lo que entienden sus hijos, que es la palabra de Dios, hermano. Un verdadero tesoro. Ahí está el consejo de Dios para nuestra vida y además es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación, como lo estableció, lo mencionó el apóstol Pablo. Entonces le dijo su señor que negociaran entre tanto
yo regreso. Esto habla de una responsabilidad. El Señor ese noble dejó la responsabilidad de hacer algo con lo que para Él es valioso. Esto, hermanos, es importante para nosotros porque el Señor nos ha dejado una encomienda a nosotros como sus siervos, como sus discípulos. Una encomienda muy importante. Y sabe, en esa encomienda que tenemos cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, el Señor puede observar nuestro amor hacia Él. En esa encomienda, hermanos, el Señor va a ver nuestra obediencia. El Señor puede ver nuestro respeto, nuestra fidelidad hacia Él como nuestro Señor. ¿Qué encomienda tenemos, hermanos? Compartir, llevar, predicar el Evangelio. Tenemos que compartir ese tesoro maravilloso cada día con quien el Señor nos permita tener una plática, una conversación, hermanos. El Señor desea que cada uno de nosotros compartamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla ciertamente del Evangelio, pero el Señor en su gracia nos ha dado más bendiciones. El Señor nos va a pedir cuentas de qué otras cosas, hermanos. ¿Qué más nos ha dado el Señor? Una familia, sí, pero nos ha dado talentos, nos ha dado dones que el Espíritu ha repartido como Él ha querido. Nos ha dado habilidades, ¿no es cierto, hermanos? Nos ha dado muchas más cosas que debemos usarlas para darle gloria a Él. Pero por sobre todo eso, hermano, que estamos mencionando, nos ha dado su Evangelio para compartirlo a otros. Dice el verso 14, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Sigue el Señor narrando la parábola, hermano, y el Señor dio instrucciones, como lo mencionamos hace un momento, a sus siervos para cumplirlas mientras Él regresaba. Sin embargo, note la gran oposición. Aquí vemos una clara oposición de esos ciudadanos contra aquel noble. Dice ahí que le aborrecían. Estos opositores mandaron tras él como una comitiva para manifestar a quien le daría el reino, que no querían como rey a ese amo, a ese noble. Ellos deseaban no tenerlo como Señor. Realmente, hermanos, aquí está representada, sí, los fariseos, pero también la humanidad entera. Hoy lo podemos ver así. La humanidad está aquí representada, la humanidad caída, porque recordamos ahora con la serie del nuevo nacimiento que todo eso inició en el Edén, esa depravación moral y espiritual en el ser humano comenzó en la caída en el Edén. Todos somos constituidos desde ese momento enemigos de Dios, eso dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es la consigna en el corazón de los incrédulos en este aspecto, hermanos? Acerca del rechazo. Pregunta, hermanos, concreta, directa. ¿La sociedad en términos generales rechaza a Dios, rechaza su palabra? La sociedad, el ser humano caído, el hombre natural, hermano, ¿aborrece a Dios? ¿Aborrece a Cristo? Contundentemente lo sabemos que sí. Ellos no quieren saber nada de la palabra. Ellos van a aceptar más el consejo del mundo que el que diga la Biblia. Para ellos es de ignorantes, para ellos es de retrógrados, para ellos es de gente que no tiene mentalidad abierta como ellos mencionan. Esa es la posición del mundo. En otras palabras, hermano, el mundo dice, no queremos que el Señor nos gobierne. Tú le compartes a alguien de Cristo, hermano, y gracias a Dios hay quien te escucha, hay quien puede recibir al Señor el Evangelio, ¿no es cierto?
pero también la mayoría, me atrevería a decir, lo rechazan. No quieren al Dios que ofrecemos. No quieren la verdad del Señor. No quieren, hermanos, someterse a un señorío. No quieren que ese Señor, Jesucristo, gobierne sus vidas. Y dije gobierne. Es como si dijeran, no queremos que este reine sobre nosotros. Eso dice hoy el mundo, hermano. Como lo hizo la comitiva, a eso la mandaron, ¿no? Aquellos que aborrecían al noble. Las personas aborrecen hoy a Cristo, hermanos. Aborrecen su palabra, aborrecen sus estatutos. El mundo hoy no quiere obedecer lo que Dios enseña en su palabra, en sus mandatos. Rechazan la Biblia. Una de las razones por la cual la rechazan, de entre otras más, es que no quieren un Señor como gobernante para su vida. No quieren que alguien los dirija. No quieren que alguien les diga qué hacer. Yo decido por mí. Hoy el mundo dice, yo tengo la libertad para decidir qué hacer, a dónde ir, qué estudiar, qué trabajar, qué familia. Ese es el mundo, hermanos. No desean que alguien más gobierne sus vidas. No quieren a alguien, hermanos, que limite ni que los mande. Tampoco alguien a quien rendirle cuentas. ¿Usted rindió cuentas hoy, hermanos? ¿A quién? O tal vez ayer, ¿no? O tal vez todos los días. Lo tenemos que hacer, rendir cuentas a Dios. Porque fallamos. Erramos. El hombre natural, la persona que está sin Cristo, no quiere hacer esto. ¿Por qué de rendir cuentas a alguien? Eso es lo que está narrando el Señor Jesús precisamente en esta porción de la parábola. Él es el que gobierna en los hijos de Dios y el Hijo de Dios desea hacer la voluntad de su Padre. Vamos al Salmo 2, por favor. Salmo 2, verso 1. Salmo 2, versículo 1, hermanos. Vean lo que dice aquí. El reino del ungido de Jehová, el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan? ¿Quiénes, hermano? Las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se hace una pregunta ahí el salmista. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo. ¿Qué van a decir que los que se levantan contra el Señor? ¿Rompamos qué? Sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué puede ver aquí, hermano? El ser humano, el hombre natural, no desea estar atado a nada, menos al Señor. Lo que dice la Escritura es que el hombre natural va a desear romper esas ligaduras y esas cuerdas que nos atan, como dice el salmista. Las personas sin Dios, hermano, no desean el señorío de Cristo en sus vidas. Desean vivir de acuerdo a sus propios deseos, ¿sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria ¿de qué? De la vida. Como dice 1 de Juan capítulo 2 verso 16, así el mundo caído desea vivir. No desea un Señor que les diga cómo deben vivir. Por eso nuestra sociedad y el mundo completo está viviendo como vive. De esa manera, hermanos. El hombre natural no le es grato tener una autoridad que gobierne y que guíe su vida porque desean vivir como a ellos les place. Esa es la posición, hermano, la oposición, corrijo, hacia Cristo, hacia su palabra y hacia Dios mismo.
Hay mucha necesidad en nuestra sociedad. Hay necesidad de Cristo en sus vidas, hermanos. Muchísima. ¿Ellos lo saben? Sí, muchas veces sí saben, pero no quieren. Muchas veces sí saben. No sabe. Pues te buscaría si supiera. Pero no hay quien- Tiene sentido las dos cosas, porque hay una conciencia, ¿cierto? Hay una conciencia que en Romanos nos enseña que el apóstol Pablo narra que hay una conciencia o describe que hay una conciencia puesta en nosotros. Muchas personas serán juzgadas por sus hechos, por sus obras, hermano, conforme a su conciencia que les delata de que hay un Dios y les delata, ¿no? Cuando saben que algo está mal, mas sin embargo están atrapados, son esclavos del pecado. Las personas saben que están haciendo algo malo, pero no pueden salir de ello, ni tampoco quieren, no tienen el deseo, no lo tienen, hermanos. Pero también Sí, hermana. hay una responsabilidad también de la iglesia. Romanos 10:14 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bien, esa es una responsabilidad. Estamos hablando de esta parábola, del poder del Señor, de la autoridad de Cristo y de la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. Ahí está hablando a creyentes, no está hablando a cómo va a ir un incrédulo a compartir el evangelio, hermanos. No tiene coherencia. Pero esa es nuestra misión, nuestro deber. ¿Cada cuándo, hermanos? Todos los días, que el Señor ponga una oportunidad de poder hacerlo, de poder decirle a alguien necesita del Señor. Y el Señor viene, hermano, y soberanamente nos pone a esas personas frente a frente. Frente a frente. Yo me he sorprendido, hermanos, estas últimas semanas en lo que el Señor está permitiendo hacer. Por ustedes mismos, como iglesia, compartiendo el evangelio. Y por lo que el Señor nos ha permitido también trabajar, compartiendo, haciendo lo mismo que usted. ¿Sabe qué gozo me da cuando alguien nuevo viene y no falta? Esto se ha repetido. Viene alguien y ya lo conoce. Viene un hermano y conoce a la hermana que llegó. Le digo a mi esposa, ya todos se conocen. Gloria a Dios que coinciden en un hecho, en buscar del Señor. Es nuestro deber compartir de Cristo, hermanos. Dice el verso 15, Lucas 19:15. Aconteció, sigue narrando Jesús, que vuelto él, es decir, el noble, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Cada uno. Y dice aquí que aquel noble fue a recibir, ¿qué, hermanos? ¿Y a qué había ido la comitiva? A decirle que no lo... Claro, la comitiva iba tras de él a decirle no queremos a ese rey. ¿Le fue evitado darle el reino, hermano? Es decir, la comitiva impidió que aquel noble recibiera el reino por el cual iba. No, hermanos, la comitiva no pudo, que iba acompañando, no pudo impedir que ese noble recibiera el reino, no pudo. Hermanos, nadie puede impedir los planes de Dios, escuche, nadie puede impedir los planes de Dios, ni comitivas, ni el gobierno, nadie.
Si el Señor ha decretado que regresa, hermano, nadie va a impedir que el Señor regrese. Él regresa, Él viene por su iglesia. ¿Qué celebramos en la escena del Señor, hermanos? Su muerte, resurrección, y nos apunta a que resucitó, damos gloria a Dios, pero también recordamos que Él regresa. Él regresa. Nos recuerda también la cena del Señor, su venida. Aunque veamos, hermano, iglesias atacadas, quemando templos, matando a cristianos, hermanos, alrededor del mundo, aunque veamos que el mal y la perversidad avanza, hermano, nada de eso impedirá que el Señor venga y establezca su reino. Absolutamente nada. Parecería como si la maldad, claro, se está multiplicando, la Escritura lo afirma, pero no va a quedar todo ahí, hermano. El Señor vendrá y establecerá un reino, hermanos, que no tendrá pecado. Entonces este noble regresó de recibir su reino y mandó llamar a sus siervos para pedirles cuentas de lo que habían hecho, cómo habían negociado con las minas. Y ese negociar, hermano, es ganar, es tener una ganancia, es hacer negocios para tener ganancias. El noble a su regreso esperaba encontrar, ¿qué, hermanos? Ganancias de sus bienes que había encomendado a estos siervos. Lucas 19:16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado, ¿qué? 10 minas. Es decir, recibió una mina, trabajó, cumplió con su encomienda y lo hizo también que esa mina ganó otras 10. Es decir, ahora tenía ¿cuántas minas? Siervo. Al final hay un juicio. Al final hay un juicio para los incrédulos. En el último verso vamos a ver ese punto. Vemos cómo este primer siervo, hermanos, hizo su trabajo. Verso 17. Él le dijo, es decir, su amo, el noble: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y le dijo: buen siervo, porque en lo poco has sido fiel, confiable, digno. Eres digno de confianza, eres un siervo digno de confianza. Porque cumpliste con lo que tenías que cumplir, tendrás autoridad, es decir, el derecho, la libertad y el poder sobre 10 ciudades. Vemos cómo el hombre noble premia, hermanos, premia la fidelidad. Así es nuestro Señor, hermanos. Nuestro Señor premia nuestra fidelidad para el servicio a Dios. Premia la vida de sus hijos, aquellos que trabajan también para Él. Este hombre noble premió esa fidelidad y el trabajo de su siervo, poniéndolo a gobernar sobre 10 ciudades en un futuro. Creemos, hermano, creo yo que ese futuro apunta a un reino milenial que establecerá el Señor Jesucristo en su momento y lo establecerá en esta tierra. Vea cómo la recompensa, hermano, por el trabajo. ¿Cuál fue la recompensa al darle el gobierno de 10 ciudades? ¿Qué recompensa tuvo el siervo por su trabajo, hermanos? Más trabajo. La recompensa que el Señor dará es más trabajo. El gobernar 10 ciudades es trabajo. Pero es un trabajo muy diferente, creo yo, en ese tiempo. Ya sin pecado, sin envidias. ¿Por qué le repartiste mal? El Señor dará lo que Él crea conveniente a cada quien. Eso se llama justicia. Amén, hermanos.
Dice Lucas 19, 18. Vino otro, es decir, un siervo más, diciendo, Señor, tu mina ha producido, ¿cuántas, hermano? 5. ¿Cuántos siervos eran, hermanos? ¿Cuántos van aquí? 2. Toda la palabra es inspirada por Dios. Esta palabra vino otro, en el griego deuteros, significa un segundo. Es decir, en este caso un segundo siervo. Déjelo ahí porque va muy importante eso. Nuevamente, entonces, un siervo que entrega buenas cuentas. Su trabajo lo hizo correctamente y tuvo ganancia para su amo. Dice el verso 19. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. También fue recompensado. El Señor siempre, reitero, recompensa el trabajo que se hace para Él. ¿Usted trabaja para el Señor, hermanos? ¿Usted está sirviendo al Señor? No me refiero exclusivamente a la iglesia. Servimos al Señor de diferentes maneras. ¿Qué estamos haciendo para el Señor en relación a lo que Él nos ha mandado? ¿Es cansado? Sí. Ingrato, sí. Pero ningún trabajo en el Señor, hermano, es en vano. Ninguno. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera los Corintios 15:58 dice eso, hermanos. Esto, hermano, debe traer ánimo a nosotros. Debe traer ánimo a nuestras vidas. Todo el trabajo que realizamos para Dios, Él lo ve. Del Señor vendrá nuestra recompensa, hermanos. Todo trabajo, hermano. ¿De qué está hablando estos 2 primeros siervos, hermano? De siervos verdaderos. Que se sentían honrados por servir a su Señor y lo mostraron en su amor por su obediencia. Esto está hablando de hombres y mujeres nacidos de nuevo, verdaderos creyentes, que muestran su amor a Dios honrándolo con obediencia. Estos siervos sabían que el servirle al Señor, hermanos, es un grande privilegio y es un grande honor. No sé en qué otras palabras decir esto. El servir al Señor es un grande privilegio. El Señor es el que pone el querer y el hacer, hermanos. Es un honor, hermanos, una bendición servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vendría otro siervo. Verso 20. Veamos qué pasó con el tercer siervo. Lucas 19, 20. ¿Vino qué? Otro. Escuche. Una palabra igual a la del verso 18. Otro. Voy a leerlo completo. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Dice, vino otro. Este otro, hermanos, ya no es deuteros. Ya no es deuteros. ¿Qué significa deuteronomio? Nomos ley. ¿Sí? Una segunda ley en número. ¿Sí? La ley que se le había dado a Moisés es como si la repitiera antes de entrar a la tierra prometida, él se la recuerda. Eso significa Deuteronomio, como un recordatorio, una segunda ley que hace alusión a la misma, pero como un segundo recordatorio. Este Deuteros del verso 18, aquí otro
siervo ya no es deutero, sino es otra palabra en griego que significa de diferente especie o naturaleza. Ya es un significado diferente, hermanos. Aquí vino otro siervo de una naturaleza diferente. Esto apunta a un falso creyente. Este siervo le dijo: aquí está lo que me diste. Aquí te entrego tu mina. La guardé en un pañuelo. Y el siervo le da la razón por la cual actuó de esa manera. Verso 21 dice: porque tuve, ¿qué, hermanos? Dice, tuve miedo. ¿De quién? De ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Note cómo este siervo de otra especie actuó muy diferente a los dos primeros. Aquí tuvo él miedo, lo que no pasó con los otros dos. El incrédulo tiene una imagen, hermanos, escuche, distorsionada de Dios. El incrédulo tiene una imagen distorsionada de Dios. Y aquí lo narra como es un hombre severo. Por cuanto eres hombre severo, significa que era un hombre recio, áspero, denota a alguien difícil de complacer, despiadado, además de injusto. Escuche cómo este siervo, de otra naturaleza, está describiendo a su amo. Hasta injusto. Incluso de alguna forma, hermano, está describiendo a su amo como deshonesto, porque dice: tomas lo que no pusiste. Cuando alguien toma lo que no pone, ¿qué es eso, hermano? Es robo. No lo pusiste, lo tomas, estás robando. Note cómo lo está describiendo. Y ciegas lo que no sembraste, deshonesto. Decía ser siervo, seguidor de Cristo, pero en realidad no lo era. Tenía en su mente un Señor distorsionado. Hermanos, esta es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias tienen a un Señor, a un Dios, a un Cristo distorsionado? ¿Usted cree que haya esto? Aquí lo estamos viendo en esta parábola. Ese no es Dios, hermanos. Ese no es Dios. Pregunta, hermanos, ¿qué creyente se dirige al Señor de esta manera? Absolutamente ninguno. Eres severo, Señor. Eres despiadado. Eres injusto. Eres áspero. ¿Qué creyente puede dirigir al Dios de la gloria, a nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros, por muestra de amor del Padre? ¿Cómo un creyente puede dirigirse a un Dios así? A nuestro Dios. Nadie, hermanos. Obviamente es alguien que no conoce a Dios. Hay personas que llegan a reclamarle a Dios, a echarle en cara cosas. Porque tal vez están en prueba o no están bien y qué sé yo, hermanos. ¿Cómo reclamarle a aquel que nos da la vida? ¿Cómo reclamarle a un Dios de amor, de compasión, de paciencia, de misericordia, hermanos? Imposible reclamarlo o reclamarle algo. ¿Cómo dirigirse así si nuestro Dios es un Dios de amor, hermano? Grandemente misericordioso, bondadoso, es fiel, sumamente paciente. Él ama a sus hijos, Él es amor. Y el amor de Cristo, hermano, dice la Escritura, por eso nos constriñe. El amor de Dios nos empuja a alabarle, a exaltarle, a servirle, a darle gloria, a obedecerle, a darle el honor que Él merece. Es por amor que podemos hacer lo que hacemos, hermano. Es por amor que vas y le compartes a alguien que a lo mejor pues en ese momento hasta te ofendió, pero por amor puedes ir nuevamente. ¿No es cierto, hermanos? Por amor.
Lucas 19:22. Entonces él le dijo, el noble, el amo le dijo a este siervo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Le dijo, mal siervo. Esto significa, en el original, hermano, un siervo malo es un siervo inútil, que no tiene utilidad para su amo porque es un siervo infiel, no confiable. Ese siervo no deseaba agradar a su Dios, no deseaba agradar a su Señor, no le preocupó qué hacer con lo que su Señor le había encomendado, no le interesó entregar cuentas a la responsabilidad que su Señor le estaba encomendando. Por eso le dice, con tus propias palabras te juzgo. Es como si el Señor le dijera, si sabías que soy un hombre exigente, es lo que está preguntando ahí el Señor, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré. Si tú sabías eso, este siervo malo está describiendo a un falso seguidor que no quiso comprometerse con el Señor, que no quiso compromiso con su Señor. Hay gente que dice, no, pues yo hasta aquí, sí me gusta ir a la iglesia, pero yo hasta aquí. No me gusta que nadie me corrija, que nadie me dé consejo. ¿Qué es entonces una iglesia? ¿Qué es el pastoreo, hermanos? Del Señor, en primera instancia, a través de su palabra. No quiso compromiso con su Señor. Además, no solo eso, sino que culpó al Señor por su carácter, ¿no es cierto? Está culpando al Señor por su carácter, un carácter, reitero, distorsionado en ese entendimiento de un incrédulo. Ningún creyente verdadero, hermano, se va a dirigir así al Señor. El incrédulo no ama al Rey, no le interesa en absoluto. Muchas personas tienen un cristianismo superficial, hermano. Claro que aquí apunta a los fariseos en primera instancia, pero también aplica a aquellas personas que no han entregado en realidad su vida al Señor y por eso no hay un fruto. Verso 23, Lucas 19:23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Banco aquí, hermano, obviamente pues no es lo que conocemos hoy. Había personas que recibían dinero y que lo prestaban y generaba un interés, y aquella persona que había depositado el dinero recibía una porción de esa ganancia. Es en ese sentido en el que se refiere aquí la Escritura. Dice el verso 24, y dijo a los que estaban presentes. Ya aquí se dirige a la audiencia: quitadle la mina y dadla al que tenía las 10 minas. El Señor, hermano, quita su mina a aquel que no trabajó. Y no trabajó porque para ese siervo la mina, el evangelio, no era realmente importante. Verso 25. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. ¿A qué suena esto, hermanos? Exactamente. Envidia. ¿Cuál es la tendencia del corazón del ser humano, hermano? Codicia, envidia. ¿Le va bien a alguien? Y la tendencia, reitero, desde el corazón puede tender a eso, ¿no? A tener envidia. Debería la gente alegrarse cuando a alguien le va bien, o que le va mejor que a uno mismo, ¿no? Pero no es algo natural que se dé en el corazón del hombre. Vemos aquí cómo se refleja eso. Estaban reprochándole, prácticamente. Es como si le dijeran: pero Señor, ya tiene más minas que nosotros. ¿Cómo va a recibir más, Señor? Ya tiene 10. Y le dicen, hermanos,
como si Jesús no supiera cuántas tiene. ¿Usted cree que no sabía? Señor, tiene 10 minas. Corazón envidioso. Cuando Dios en su gracia bendice. Esto es gracia, hermano. Estamos viendo aquí la gracia de Dios. No merecíamos absolutamente nada, hermano, nosotros, mas en su gracia tenemos todo lo que el Señor nos ha dado. Dice el verso 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hay algo que tiene la gente, aún siendo pecadores, hermanos, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero todo eso un día se va a terminar. El esclavo inútil se le quita todo lo que en gracia ha recibido. Dice Lucas 19:27. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos para acá y decapitarlos delante de mí. Hermanos, pregunta. ¿Esto es fuerte? Pregunta, ¿esto es muy fuerte? ¿Qué clase de Dios describe la palabra aquí? Un Dios justo, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Para quien no entiende esto, hermano, es que tú tienes un Dios injusto, un Dios malo, un Dios insensible, un Dios cruel. Dios es misericordioso, hermanos. Paciente, amoroso. Estas personas pensaban que Dios era un Dios severo, injusto, despiadado, insensible. Hoy que se pregunta la gente, ¿por qué permite tanta muerte? El corazón del hombre. En su misericordia Él viene y ofrece el evangelio a toda persona. El evangelio, hermanos, es suficiente para salvar a todo el mundo si todo el mundo se arrepintiera. Sabemos que no se va a arrepentir. No todos van a creer. Pero si así fuera, el evangelio, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para traer vida nueva a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Es suficiente. No alcanzamos a comprender la magnitud, hermanos, en nuestro corto entendimiento, lo que aconteció en la cruz del Calvario. Tenemos idea por la revelación de Dios, su Espíritu Santo y su palabra, pero es algo tan magnánimo, tan maravilloso, hermano, que nos rebasa. En muerte hay vida. El justo por los injustos. Este es el destino de todo aquel que rechaza al Señor. Concluimos, hermanos. Se habló de dos personas, hermanos. No era necesario ver para Jesús hablar sobre los otros 7 siervos, cuál fue su conducta o qué decidieron hacer. El Señor consideró que tomando solo 3 ejemplos, de 2 que eran fieles y 1 infiel, estaba cubierta la enseñanza que Él quería dar. ¿Qué tipo de siervos somos cada uno de nosotros? Esa es la pregunta hoy, para hacerlo a nosotros mismos. ¿Somos fieles o somos falsos? De cualquier modo, hermanos, en este mundo, Jesucristo es Señor. Aún de los fieles y de los infieles. No Señor para obediencia para los infieles, pero en el sentido de que Él gobierna. Él es Señor de todo. De todo, hermanos. Cristo es Señor. Esperado por aquellos que
que han venido a Él en arrepentimiento. Nosotros lo esperamos. Vemos que hay responsabilidades, hermano. Somos responsables ante Jesús. Si somos creyentes, somos responsables de servirle, hermano. De darle honor con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos, con lo que somos, con nuestro tiempo. Eso enseña la palabra. El incrédulo, hermano, tendrá una responsabilidad ante Dios. ¿Cuál es? ¿Creer o no creer? Es responsabilidad, esa parte. Son responsables ante Dios de haber rechazado en su caso a Cristo. Él les dio oportunidad, hermano, a todos. Todo su poder y su deidad se hace claramente visible a través de su creación, de manera que ya no tienen que excusa. No la hay. No la hay, hermanos. Debemos, hermano, cumplir con lo que el Señor nos ordena, como hijos, compartir a otros. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Realizar esa tarea, hermano, como ya lo mencionamos, cada día. El Señor pone esa oportunidad, hermanos, para hablarle a otros. Hagamos nuestro trabajo. El trabajo de evangelismo. No solo el trabajo de evangelismo, hermano, es ir en grupo. No es solamente eso. Es correcto salir en grupo a evangelizar, pero el trabajo de evangelismo es también de cada uno de nosotros, hermano. Cumplir con esa comisión, como dicen los evangelistas, de uno a uno. El fruto de ese trabajo, hermano, uno a uno, comienza a palparse en este remanente aquí en Acapulco, hermano. Comienza a palparse, hermanos. Es un trabajo paciente de hombres y mujeres que están aquí y que también hay unos que hoy no están, pero es un trabajo que se ha hecho compartiendo fielmente el evangelio. Doblando rodillas, orando, clamando a Dios. Señor, pon palabra en mí. Señor, mira mi vecino, mira mis familiares, mira mi compañero de trabajo. Señor, dame gracia para que pueda yo ser escuchada o escuchado y pueda compartirle de que no tiene que terminar su vida de esa manera, porque hay una oportunidad gloriosa en Jesucristo. Para él y para su familia y para sus hijos. En Jesucristo hay esperanza siempre, hermanos. Mientras haya esa vida. No desmaye por sus familiares. No desmaye por sus hijos. Siga perseverando fielmente en someterse al Señor, a su señorío, santificándose y orando, hermano. Y el Señor hará en su momento. Yo doy gracias a Dios porque el Señor ha sido fiel aún con esta iglesia y seguirá siendo fiel. Sigamos trabajando, siga adelante. Ese trabajo, hermanos, que encomendó este Señor a sus siervos, es un trabajo en humildad. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque toda la gloria no es de ninguna persona, ni de ningún pastor, ni de ningún servidor, ni de ningún hermano, ni hermana. La gloria es de el Señor. La gloria es de Él. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Lo dice, hermano. Estos siervos trabajaron en humildad.
Ellos dijeron, tu mina, Señor, tu mina ha ganado. No es mi mina, no es su mina, es la mina del Señor, es su palabra, es su poder, es su gracia y es su misericordia. Por eso todo el honor es solo al Señor. Solo a Él, amados hermanos. Él es el que gana las almas. No es que me esforcé y no, nada, hermanos. Él es el Señor. No nuestra mina, es su palabra. La palabra de Dios. La honra es para Él. Exclusivamente, hermanos. Cumplamos con nuestro deber, porque un día entregaremos cuentas de todo lo que Él nos ha dado en su gracia. Ese día va a llegar. Para un servidor, para usted, hermana, para ti, varón, para todo creyente. Va a llegar ese día. Entreguemos buenas cuentas para la gloria de Dios. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Por enseñarnos con esta parábola lo que tú demandarás de nosotros, Padre. Lo que tú ordenas que hagamos a los que somos tus hijos, Señor. Señor, gracias por recordarnos que el servirte, Señor, no es una carga, Señor, sino un verdadero privilegio. Señor, ayúdanos a recordar esto siempre. Gracias por darnos el privilegio a cada uno como creyente de poder compartir tu evangelio, Señor. Que podamos hacerlo con cada persona que tú nos mandes, Señor. Con cada persona con la que podamos tener la oportunidad de ser escuchados, Señor. Ayúdanos a hacerlo con sabiduría. Ayúdanos, Señor. Necesitamos siempre tu ayuda, Padre. Sabemos que eres con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy queremos orar, Señor, por don Joel, Señor. No pudo ser intervenido, es papá de nuestra hermana Nayeli. No pudo ser intervenido, Señor, pero oramos a ti, Señor. No conocemos, al menos yo, su condición, Señor, física y espiritual, pero tú sí, Padre. Oramos, Señor, a ti, porque eres Dios bueno, Señor, y Dios misericordioso. Ayuda a don Joel, Señor, en su cuerpo, por favor, Padre. Oramos por don Carlos. Señor, tú sabes la situación que tiene hoy en su hombro, Señor. Pedimos por él, Señor, porque nuestra confianza está en ti, Dios. Porque tú eres soberano, porque tú tienes control de todo. Te pedimos por él, Señor. Física y por supuesto espiritualmente, Padre. Tú ya tienes determinado, Señor, qué acontecerá. Pero nosotros confiamos en ti, Señor. Nuestra fe está en ti. Fortalécelo, por favor, Padre. Oramos por nuestra hermana Angélica Patlán, Señor. Conoce su aflicción, Señor. La aflicción que tiene hoy en su cuerpo, Padre. Glorifícate, Señor, en todo esto. Glorifícate, Señor. Nuestra hermana Madilena, Señor, de Chilpancingo, Padre. Señor, tuviste tanta compasión, Señor, por los que estuvieron enfermos, Padre, y tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo hoy y siempre, Padre. Sea para tu gloria todo lo que hagas, Señor. Por favor, Padre. Te alabamos, Señor. Honramos tu nombre en esta noche. Llévanos en tu paz, porque oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor le bendiga. Vamos a estar
con la ayuda de Dios.